Pero suponemos una película hipotética X, y los números que les voy a dar son números de verdad, son números realmente, fue lo que pasó en realidad en Brasil. Entonces, X es un thriller basado en hechos reales y con actores famosos, conocidos, actores de la televisión brasileña. Hasta la salida de la película, el libro, que había sido publicado 4 años antes, había vendido 5.000 ejemplares. La película fue lanzada con 170 copias y una buena verba de marketing. La película hizo un público total de 2 millones de espectadores. La venta del libro tras el estreno fue al 35.000 ejemplares. Entonces, lo que vemos, considerando que el precio del libro en las librerías es de $25, que el retorno de la editorial es del 40% del precio y que su margen de beneficio es del 15%, tenemos que antes de la película, la editorial había recaudado como $20.000, después de la película recaudó como $114.000 y que la diferencia entre ellos fue el $95.000 de beneficio extra gracias a la película, cosa que el libro no hubiera vendido si no hubiera habido la película antes. O sea, para la editorial, el libro se vendió 6 veces más, que me parece que es decir, eso por supuesto es un ejemplo. Me encantaría poder haber hecho ese mismo cálculo con varios libros, pero este dato específico de cuánto se vendió antes y después de la película es un dato que ni siquiera las editoriales lo tienen, es decir, es muy difícil de cuantificar y de hacer este tipo de proyección. Pero lo que sí podemos examinar de manera empírica es que sí hay una diferencia grande que puede ser un buen negocio para la editorial. Entonces, lo que venimos planteando mucho en Film2B, como les dije, Film2B está haciendo todo un trabajo de formación de mercado. Cuando llegamos a una productora, muchas veces la productora dicen, puta, pero será un intermediario más, será, no sé si habrá otros costos involucrados para nosotros, no sé si es interesante, hay una desconfianza al principio, pero cuando entienden que hay toda una dinámica del mercado que puede ser interesante para todos, entonces ellos empiezan a llamarme y decir, estoy buscando una historia así, ayúdame con eso, necesito una historia para tal actor o para que sea grabada. Por ejemplo, algunos me dicen, tengo un fondo de una provincia de Brasil, no sé dónde, no sé, en una provincia chiquita del interior de Brasil, ahí tengo un fondo, tengo que filmar ahí, entonces búscame una historia que se pueda pasar en esta provincia. Entonces hay ese tipo de demanda. Entonces, lo que yo creo es que las dos industrias pueden conversar más, pueden estar más cercanas, y incluso lo que venimos planteando es que la industria editorial, para la industria editorial puede ser un buen negocio involucrarse en la etapa del desarrollo de los proyectos de película. Eso es algo muy nuevo que no se hace todavía, por lo menos en Brasil, y que creo que los frutos de eso serían comercialmente buenos para todas las industrias. Entonces, hoy tenemos un problema que es la verba para desarrollo de proyectos, es decir, las productoras de cine no tienen apoyo institucional, es decir, todos los fondos o los editales de gobierno dan dinero para la producción, para la distribución, pero muy poco para el desarrollo. Hay un solo edital en Brasil para el desarrollo que es muy poquita plata. Entonces, lo que las productoras me dicen es, no podemos comprar los derechos porque no tenemos la plata para eso todavía. Y si compramos hoy los derechos, solo vamos a saber si vamos a lograr hacer la película dentro de no sé cuántos años. Es decir, tenemos que primero escribir el guión, que es un costo, poner el proyecto en ley, las leyes de beneficio fiscal que hay en Brasil, y luego tratar de captar los recursos para después, entonces, cuando entren los recursos, empezar con la producción y ahí sí pagar al autor. Entonces es un negocio muy lento y muy estirado en plazo, es decir, estamos hablando de, no sé, 5, 6, 7 años a veces. Entonces, creo que si las editoriales pudieran
participar más de esta parte de desarrollo. Por supuesto, no estamos haciendo hacer eso para todas las películas, pero creo que, hay, como dije al principio, el criterio no es más el mismo criterio que usan para publicar un libro, no son sus cualidades literarias, no es el estilo del autor, no son los premios literarios que se ha ganado, sino que es el potencial de la buena historia. Si la editorial identifica una historia así, vale la pena que invierta en desarrollo, en traducción al inglés para buscar posibles coproductores internacionales, por ejemplo, o hace incluso en guión, porque si además de haber vendido 6 veces más libros, ella hubiera entrado en el desarrollo de la película, ella sería socia de la película y tendría después además un porcentaje de la bilhetería, de la taquilla de esta película, que ha sido de 2 millones de espectadores. Entonces, no sé, ahí lanzo la idea de que estos dos mundos se hablen más y que todos ganemos, pues. Gracias. Invitamos entonces a Brian King Regan, quien trabajó en la industria del cine durante muchos años como artista de storyboard, antes de convertirse en escritor para videojuegos con compañías como la Warner Bros., Disney, Universal, Sony, entre otros. Actualmente trabaja en Blizzard Entertainment como el escritor principal de StarCraft II, Heart of the Swarms. También ha creado historias y guiones para Jade Empire, para Mass Effect 2, para StarCraft II Wings of Liberty. Brian es además un ávido lector de ficción narrativa, o sea que de libros en papel conoce bastante también. Pues bueno, te invitamos. Claro. Hola, Bogotá Book Fair. Buenos días, Feria del Libro, Bogotá. So I am going to just talk. Voy a hablar sencillamente. Las personas se sorprenden de que no tenga una presentación en PowerPoint, pero yo quisiera solamente hablar de algunos de los elementos que incluyen en la narrativa de los juegos y cómo esto se relaciona con los libros. Creo que el primer punto que debemos hablar es de los transmedia, o sea, la relación entre diferentes medios. Entre los libros y los juegos son dos ejemplos fabulosos y debemos comprender de qué se trata. No voy a hablar mucho de lo que son los libros. Espero que todo el mundo ya esté familiarizado con los libros ya, pero yo creo que podemos discutir bastante sobre lo que son los juegos, de la historia, de la narrativa de los juegos, y luego hablar de los puntos similares entre los videojuegos y las novelas, y luego también las diferencias, y luego podemos comentar la forma como ellos se interconectan, esa sinergia entre los dos. Por lo tanto, una breve historia de la narrativa en los juegos. Los primeros videojuegos no tenían narrativa. Un buen ejemplo, por ejemplo, llamado Pong, en el cual no había expectativa de que iba a ser una narrativa, simplemente una luz que se movía de un lado y golpeaba la pantalla al otro lado y le golpeaba la balón y no sabía y no se preguntaba por qué la otra barra quiere impedir que la bola se desplace de un extremo al otro. Cuando pensamos en no hay razón para pensar que se tenga narrativa en los juegos, pero tenemos juegos como Chess por muchos años que tampoco tenían narrativa, pero en un momento muy temprano los desarrolladores de juegos se dieron cuenta de que las personas sí efectivamente querían un tipo de contexto, querían de encontrar significado en lo que estaban dando, que les dieran contexto a todo lo que estaban haciendo. Otro juego
muy inicial que tuvimos fue que se llamaba Donkey Kong, y es el juego en que por ejemplo, tenemos un edificio que está medio construido y tenemos que una serie de martillos para destruir estos ladrillos. Ahí no había historia, pero decidieron que cambiarle y ponerle narrativa. Pero también tenemos un gigante mico que se roba a la princesa, y por ejemplo, que tratamos al otro lado, tenemos la persona que va a salvar a la princesa. Eso es todo lo que tenemos en la narrativa. Entonces, la experimentación en la narrativa pues fue muy exitosa en ese momento, y todavía se tiene esa franquicia con éxito, y hubo bastantes tramas en este punto conocidas en todo el mundo. Creo que la narrativa demuestra que han sido exitosas. Y si nos volvemos hacia la fecha de hoy, las personas que juegan, y por ejemplo, y es un término de la industria, de los juegos más importantes que tenemos ya establecidos, que fijan el tono de la industria de los juegos. Entonces, cada juego importante que tenemos ahora tiene que tener una narrativa. No me puedo imaginar ninguno que sea bueno y que no tenga una narrativa detrás. Y ya se ha aceptado como una parte normal de hacer un juego. El único tipo de juegos que no puedo pensar que no tiene, que se llaman juegos como Farmville o Web Browser Games, son estos juegos que son muy básicos en cuanto al desarrollo de juegos, pero otra cosa que realmente ha cambiado es la capacidad de contar historias en los juegos. En estos días tenemos un arte mucho más sofisticada y sonido diferente lo que hacían las personas en los años 80. Estoy seguro que entre los años ya no van a ser tan sofisticados, pero ahorita sí. Entonces, por lo tanto, estamos son lo suficiente buenos para llegar a tocar a los jugadores. Podemos hacer que las personas que jueguen lloren con un personaje. Si, por ejemplo, tenemos una personaje que está llorando por la muerte, por ejemplo, aquí tenemos una serie de píxeles y de sonidos, pero no hay ninguna persona detrás, nadie se murió, pero podemos evocar suficiente empatía para que ellos reaccionen a esto, y también podemos desencadenar otras emociones y, por ejemplo, matar el personaje que amamos. Entonces, hemos trabajado bastante, y la narrativa en los juegos sigue trabajando, y estamos ya todavía en la época infantil, puesto que pasamos desde la parte muda, pero a medida que seguimos evolucionando, empezamos a dar cuenta que hay juegos y narrativas de juegos como una forma de arte que están al mismo nivel como las novelas. Algún día llegaremos. Es el punto en que estamos ahora. Y también quisiera hablar de los puntos similares entre las novelas y la narrativa de los juegos. La primera es el punto que mencioné, la capacidad realmente de tocar, emocionar al jugador, un flash reader, y convencerlo de que en algún nivel de lo que está experimentando es tan real, que tiene una emoción. Otra similaridad entre los tipos de medios es continuación de la historia, porque alguna historia, por ejemplo, tenemos las trilogías, una forma establecida, por ejemplo, las novelas de detectives que teníamos, que puede que haya novela que sea diferente, pero siempre siguen el protagonista. En la última década ya nos hemos pasado a ese campo en los juegos. Por ejemplo, estoy pensando en un juego que es una continuación de un juego que salió, que a su vez era un juego que venía de 12 años antes, que pudo retener la atención del público todo el tiempo esperando por la siguiente versión, la continuación. La capacidad de tener una narrativa extensiva con avance, retroceso durante varios años, y mantener todo el tiempo la atención del público. Esto es algo que es nuevo para los juegos, pero realmente hay mucha similitud entre las novelas y los juegos. Y creo que esta es la parte más interesante para mí, que ambos comparten la tensión heredada de ser una forma de arte y ser una industria al mismo tiempo. Todos sabemos
que los publicadores de juegos tienen que hacer dinero, o sea que siguen publicando más libros y siguen publicando más juegos, y al mismo tiempo algunas veces también hay opciones que deben hacerse que llegan a que, bueno, en que se disminuye el arte pero se aumenten las utilidades. Esto realmente esto ocurre, pero también